historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa tan gustado, La Historia No Contada. En esta sección de esta 13ª temporada, de la cual, bueno, pues de alguna manera estoy presentando documentos de la historia, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Esta temporada abarca los documentos de 1941 a 1942. Y hoy precisamente vamos a hablar del ataque de la flota estadounidense a la bahía, al puerto de Pearl Harbor, y que eso se lleva a cabo el 7 de diciembre de 1941, por lo cual Estados Unidos, a raíz de esa agresión, el presidente de la Unión Americana, el presidente Roosevelt, declara el estado de guerra, declara la guerra, pero de los documentos, ¿se acuerdan que por eso traigo guantes negros y todo esto? Porque son especiales para la museografía, para tomar estos, no se pueden tomar ya estos documentos directamente con las manos desnudas, por decirlo así, porque de alguna manera, pues la grasa, las impurezas que llegamos a tener en las manos, así estén recién lavadas, directamente al papel, como ya es un documento antiguo, pues puede llegar a marcarlo, a mancharlo, y no se trata de eso. Entonces, el primer documento que les voy a mostrar es el telegrama enviado por el comandante en jefe de la zona del Pacífico a todas las unidades navales norteamericanas, alertándolas del ataque japonés contra la principal base naval estadounidense en Hawái el 7 de diciembre de 1941. Y bueno, pues de alguna manera aquí les presento. Prácticamente es un telegrama. Dice estación naval, aeroestación naval en Kodiak, Alaska, Naval Communication, 7 de diciembre 41, Sinkpak. Presentes, a todos los presentes en el área de Hawái, urgente, hacia Pearl Harbor arriban enemigos, una cosa así dice, y luego trae el RM-58 1910, 7 de diciembre, y está el número de folio 07014 en original. Bueno, pues precisamente es el telegrama donde están anunciando que viene el ataque japonés. ¿Por qué? Bueno, porque primero fue en domingo, estaban de asueto, ya había habido movimientos, ya habían dicho que se veía movimiento de la flota japonesa en esa parte cercana a Pearl Harbor, y que no era muy común. Ya desde antes, cuando empiezan a sobrevolar ya para tocar tierra los aviones nipones, los aviones de caza, el Cero japonés, pues piensan que es un movimiento de entrenamiento, pero bueno, ya cuando ven el escudo japonés, o sea, ese círculo rojo atrás de la cabina, entre la cabina y el empenaje, o sea, el estabilizador horizontal y vertical de la aeronave, y bueno, que van muy rápido y que llevan
pues algún otro tipo de intenciones, las cuales no son de entrenamiento, pues es cuando empiezan a alertar, y esto viene desde como dice aquí, estación, radioestación en Kodiak, Alaska, o sea, desde ahí de Estados Unidos, que tiene ya conocimiento, pues mandan este telegrama. Y otro de los documentos que quiero, con sus borradores, con sus líneas, con sus incisiones en el documento, pues es el borrador del presidente Roosevelt ante el Congreso tras el ataque japonés contra Pearl Harbor. Incluye las modificaciones manuscritas, o sea, a mano, por el propio Roosevelt. Y aquí es donde cambia una frase. Este documento histórico es muy importante porque es donde él cambia una frase que va a ser famosa, pues ya a partir de esa fecha, cuando declara el estado de guerra ante el eje, que también era Alemania, Italia y Japón. Bueno, dice aquí cambió, aquí está la corrección donde dice, cambia una frase, dice, una fecha que vivirá en la historia del mundo. Y esa frase la va a cambiar después, ahorita lo vamos a ver, donde dice, una fecha que vivirá en la infamia. Esta frase les le dio fama a su decreto, ¿verdad? Entonces, y bueno, le dio fama universalmente, esta que dice, una fecha que vivirá en la infamia. Con este ataque Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial. En el ataque de Pearl Harbor del domingo 7 de diciembre de 1941, murieron entre civiles y militares 2.403, y esos son los cuerpos que recuperan y que de alguna manera entran en las estadísticas, pero hubo muchos que, por ejemplo en el Arizona, que cuando uno va allá a a Hawái, está el monumento arriba del barco, sí, que sigue sacando, sigue emanando aceite o gasolina. Bueno, es un líquido ahí que ustedes saben, cuando el aceite se mezcla con el agua, pues se ve de diferente tamaño, se ve una costra ahí, las dimensiones, ¿no? De lo grueso del agua o del aceite, y sigue estando ahí, aunque hay marea, aunque a veces está tranquila, hay veces que no se ve, pero por lo regular, cuando está el mar tranquilo, se ve cómo sigue todavía. Pero de alguna manera sigue emanando el aceite. Otros dicen que es gasolina, bueno, en fin. El hecho es que el monumento abarca, es como un puente que está arriba del Arizona, y hay que entender que hubo soldados, porque hay imágenes que ya hoy en día, por todas estas cuestiones que tienen que pixelear y que tienen que difuminar la imagen, pero a mí me tocó verlas todavía sin estas censuras, porque son censuras al final. Y bueno, hay soldados ahí en el puente de varios barcos, y el Arizona, antes de que se hunda, donde están partidos por la mitad. Están ahí en los torreones de ataque, están ahí en las diferentes partes del barco, en la proa, en la popa, a babor, a estribor, y a los que les tocaron las ráfagas, a los que les tocaron esos torpedos, porque los aviones japoneses llevan torpedos que borrazaban, o sea, muy por abajo del agua, encima del agua, pero ya casi para tocar el nivel del agua del mar. Ahí era donde aventaban el torpedo, pero ya el torpedo era ni siquiera teledirigido, sino iba ya directito hacia el barco. Entonces era el posicionamiento de la aeronave para lanzar precisamente ese torpedo y hacer blanco en cualquier parte de la embarcación. Por eso, bueno, pues son bastantes embarcaciones hundidas. Y aquí les presento precisamente les presento el telegrama. Ahorita les digo, todos son sobre, dice diciembre 7 de 1941,
propuesta del mensaje al Congreso, y esto ya empieza aquí con lo de infamy, lo de la infamia, ¿no? Dice, es un día que vivirá en la infamia. Y están las correcciones ya, aquí les presento. Todo esto está hecho, escrito a máquina mecánica, pero esas correcciones, esas rayaduras, esta es la página 1, fueron hechas por el presidente Roosevelt antes de leerlo ante el Congreso, y de ahí el Congreso autoriza que Estados Unidos entre al conflicto armado. Esta es la página 2, donde también nos muestra, hasta abajo hay una anotación muy larga refiriendo a lo que se iba a presentar. En sí es muy sencillo su discurso de declaración de estado de guerra, y esta es la página 3 y última, donde hay un apunte por ahí y llega a decir... pues sí, que se le declara la guerra, el Congreso declara la guerra por el ataque de Japón el domingo del diciembre 7, se declara el estado de guerra de los Estados Unidos ante el imperio japonés. Y aquí está precisamente, recordemos que en aquel entonces, esta es la página 3 y última, y el último borrador, que al parecer se corrigió, porque vean cómo está esta parte de aquí rayada, y bueno, es lo que presenta el presidente Roosevelt al Congreso y es aprobado. El emperador japonés en ese entonces pues es Hirohito, y bueno, el cerebro de todo esto es precisamente que después va a morir hacia 1948 por crímenes de guerra, va a ser ahorcado. Él no es juzgado en los juicios de Nuremberg, porque recuerden que era la guerra en Europa Central, donde se hacen los juicios de Nuremberg a los alemanes, en 1945 al 46. Todo esto lo lleva custodiado por los aliados, principalmente Estados Unidos, pero Hideki Tojo, que vive de 1884 a 1948, el general Tojo, hijo de un oficial del ejército japonés, nació en Tokio, fue nombrado ministro del ejército en 1940 y primer ministro el 16 de octubre de 1941. Tenía poca experiencia, pero fue un trabajador duro y estricto y eficaz administrador militar y político. Era un político nacionalista comprometido y situado a la vanguardia de quienes defendían una política militar dura contra China, que estuvo en contra del compromiso con las potencias occidentales. Tuvo que soportar crecientes críticas en 1944, año en que tuvo que dimitir debido a las derrotas sufridas por las fuerzas japonesas. Al finalizar la guerra en 1945 fue detenido como un criminal de guerra e intentó suicidarse, pero fue juzgado y condenado por un tribunal militar internacional el 23 de diciembre de 1948. Fue ejecutado. La ejecución de él, según tengo entendido, no fue fusilado, fue en la horca, como a muchos les sucede en los juicios de Nuremberg. Alguien que también tiene que ver muchísimo y que recibe una condecoración de primer grado de la condecoración en placa, del más alto honor del sol naciente, fue Isoroku Yamamoto. Yamamoto es también después piloto, él va a caer con su cero, y bueno, ahí va a perder la vida, y está un poco complicado el hablar de la muerte de Yamamoto,
pero bueno, gracias a su incursión, tiene que ver también en su incursión en Pearl Harbor, era comandante de la flota, y bueno, de alguna manera tiene más gloria, por decirlo así, en el recuerdo histórico de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra del Pacífico, Isoroku Yamamoto, que Tojo. Pero bueno, Tojo era el encargado de toda esta estrategia de ataque a Pearl Harbor. Pues amigos, amigas, seguimos en esta labor de dar a conocer documentos históricos. Ya les he comentado que quien guste tener el facsímil de este documento, obviamente yo, así como se los enseño, yo los escaneo y se los mando vía correo electrónico. Mándenme un correo aquí al correo electrónico de historianocontada@yahoo.com. Sí tiene un costo, les voy a decir por qué, porque de alguna manera son documentos que yo pagué por conseguirlos, y bueno, lo poco mucho en el acuerdo que quedemos sobre los documentos o el documento que necesiten, que es algo simbólico realmente. Bueno, pues de alguna manera sirve para continuar con la producción de este programa. Y además les quiero decir, recibí hace unas semanas los últimos del pedido, que fue poco a poco la edición, los últimos 20 ejemplares de toda la edición que se mandó a hacer del libro de Apuntes Breves de la Historia de México y otros. Bueno, pues en esos otros aparece precisamente cómo se conforma, cómo se organiza, cómo Stalin les da la orden a Estados Unidos, Inglaterra, para que entren y realicen el día D, porque decía Stalin, bueno, yo los estoy sacando de Moscú, de Rusia, y se están alojando en el centro de Europa, y la gran parte de Europa estaba sometida por los alemanes. Y dice, bueno, ¿y quién nos va a sacar de ahí? Yo apenas puedo con esto, necesito a alguien. Y bueno, realmente el día D, la ordenanza de que venga esa invasión del día D, del 6 de junio de 1944, bueno, pues es prácticamente una orden de Stalin. Entonces, ese tema también lo trato aquí, por eso dice Apuntes Breves de la Historia de México y otros. En esos otros, que también hablaremos, pues hablo del genocidio armenio, hablo de, por ejemplo, realmente cuáles eran las intenciones de Cristóbal Colón, cosas que, como lo he dicho, no vienen en los libros oficiales ni en algunos otros libros, o tienen línea, sobre todo los de Segunda Guerra tienen mucha línea, y precisamente es el resultado de este programa, por decirlo así. En el prólogo lo dice, el prólogo lo hizo mi hijo, de la historia no contada. Pues amigos, amigas, gracias por el favor de su atención. Nos estamos saludando en una próxima entrega sobre lo que son documentos de la Segunda Guerra Mundial. Su amigo Ricardo Trillanes se despide. Muchas gracias por sus likes, muchas gracias por sus suscripciones. Ya me di cuenta que cuando no llego a publicar, a subir este video, se queda las suscripciones, la estadística en un número, y en cuanto grabo empieza a subir. Muchísimas gracias, porque eso a mí es un termómetro que me permite valorar el trabajo que uno realiza, y que en cuanto hay trabajo expuesto, hay más gente que nos sigue. Gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima.